Amén. Amados Sajins, bueno, pues de nueva cuenta, bienvenidos. Es un gusto enorme estar de nueva cuenta, enlazándonos por este medio, pues en el cual podemos compartir las bendiciones de nuestro Abba Kadosh. Hoy en esta tarde todavía de Shabbat, queremos compartirles a ustedes que, bueno, pues estamos con muchísima alegría. Hemos estado compartiendo la Torah con nuestros amados Sajins de Cholula, Puebla. Y bueno, pues ahora estamos en casa, ya estamos aquí transmitiendo desde la Keilah Emanuel, y queremos, bueno, pues darle la bienvenida a todos aquellos Sajins que están a punto de conectarse y los que ya están conectados con nosotros. Vamos pues entonces a dar inicio a esta tarde bonita y invitar a todos ustedes que, bueno, que nos acompañen para el tema que vamos a tratar. Posiblemente lo alcancemos a ver completo el día de hoy, y si no, vamos a dejarlo para que el siguiente Shabbat le demos terminación al tema. ¿Ven? A Kadosh Baruj Hu le damos gracias porque usted, Padre amado, nos permite en este momento estar de nueva cuenta juntos en armonía, todos dispuestos para seguir, Padre, escudriñando todos su escritura y seguir aprendiendo de ella. Le pedimos, oh Abba Kadosh, que sea usted en este momento dándonos a cada uno de nosotros una excelente sabiduría por parte de su presencia, y esta que sea emanada por medio de su Ruach HaKodesh. Le agradecemos infinitamente por tantas bendiciones a nuestra vida, en el Shem de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tome su asiento. Bueno, pues el tema que vamos a compartir en este momento se llama la emuná, la fe. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a aprender más sobre esta palabra tan hermosa que es la emuná. Cuando nosotros no la conocemos y no hemos experimentado sobre ella, pues bueno, tendemos a muchas de las ocasiones no creer, porque no hemos experimentado lo que es la palabra emuná, la palabra fe. Y nosotros también, esa emuná, esa fe nos tiene que llevar ahora a trabajar en las cosas de nuestro amado Abba Kadosh para poder servirle. Fuimos llamados a su casa a caminar precisamente en emuná, pero también en emuná y en Ahabá a compartir acerca de esta hermosa bendición. Entonces, como decimos, aprendiendo la emuná, también si no hay obras en ella, esta pasa a ser una obra muerta. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es creer en ella, pero también nosotros hablar de ella, de lo que es la palabra emuná. Entonces, amados Sajins y amados Sajayot, este es un tema que bueno, vamos a irlo escudriñando juntos. Por eso decimos que cuando nos reunimos o participamos en nuestra Keilah, o cuando convivimos con otra Keilah, en este caso como lo hicimos en estos 2 días, pues tenemos que precisamente hablar de eso, de emuná, porque hay ocasiones que nos llevamos o vivimos la experiencia de que no la compartimos, o que hay personas que están dentro de una Keilah, pero no han entendido bien acerca de lo que es la palabra emuná. Entonces, ¿qué decimos? Que es importante tener en mente, no necesariamente en este caso todos los hermanos que estén al 100%, sabemos que no van a estar muchos no van a estar de acuerdo con lo que vamos a hablar, puesto que estamos todos en un constante proceso de aprendizaje y también de arrepentimiento. Cada uno está en el proceso de su propio llamado y también en el proceso de su propio entendimiento. Todo esto es progresivo. Pero ¿qué necesitamos hacer? Que nosotros nos apliquemos en esa área y empecemos a aprender de ella. Seamos todos pacientes y tengamos ahabá y bastante shalom, ¿sí?, los unos con los otros. Eso yo creo que es el primer principio que tenemos que tener, que debemos de tener
mucho Ahabá y bastante Shalom. Porque al momento de llevar a cabo la expresión de la fe y compartirle a otro, si nosotros no tenemos estos dos ingredientes tan importantes como lo son el amor y paz, va a ser un poquito difícil que podamos llegar a alcanzar a alguien o convencer a alguien, ¿no? Que claro que no se trata de que comenzamos a alguien con nuestras palabras carnales, sino con la ayuda del Ruach HaKodesh. Por eso es importante que nosotros entendamos estos dos pasos: a no ser impacientes, y bueno, que lo que compartamos y hablamos sea en Ahabá y en Shalom. Pero obviamente tenemos que considerar en cuanto a doctrinas básicas y en torno a aquellas que parecen delineadas de forma muy explícita en la Torah. Y que aquí, que por ejemplo, que nosotros como Keilah, la Keilah Internacional Emanuel, bueno, se nos ha mostrado, se nos ha enseñado, y que ahora en adelante tenemos que caminar bajo la palabra emuná, bajo la palabra fe. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí tienen fe? Amén. ¿Cuántos creen en la emuná? ¿Cuántos creen que teniendo fe muchísimas cosas van a ser posibles? Amén. Amén. Entonces, si se nos ha mostrado, bueno, pues tenemos que ahora que llevarlas a cabo, aplicarlas. Todos debemos de recordar, ¿sí?, que debemos de estar en un mismo sentir y en una sola emuná. Sencillamente hablando de temas en los que se puede diferir. Por ejemplo, vamos a ver, cuando compartimos con personas que son de diferentes keilás a la nuestra, siempre ¿cuál va a ser el tema de discusión? El tema de discusión va a ser la vigencia de los pactos, ¿verdad? El que si estamos de acuerdo en que debemos de guardar los pactos, y otros obviamente no van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo sabemos que desde la venida de Mashiach todo lo que tiene que concernir a la Torah ahora ha quedado abolido. Entonces ahí es cuando empezamos en primero saber qué es lo que piensa la persona que platica con nosotros. En este caso estamos hablando de una persona que a lo mejor ya conoce Torah. ¿Y qué es lo primero que va a ver? Es la vigencia de los pactos y de todas las enseñanzas que vienen en la Torah. Y cuando hay esa necesidad de guardar, por ejemplo, el Shabbat, ¿sí? Unos tienen cierta enseñanza de que el Shabbat lo guardan en la semana. ¿Sí han escuchado, no? De grupos que guardan el Shabbat en la semana. Pero también hay grupos que guardamos, por ejemplo, nosotros el Shabbat, el viernes a la caída del sol. Bueno, nosotros nos basamos al calendario lunisolar. Por eso es que guardamos el Shabbat el viernes a la caída del sol. Pero hay otros que se manejan bajo otro calendario, que se rigen por los equinoccios y muchas cosas. ¿Y qué hacen? Bueno, pues guardan el Shabbat, según dependiendo del día que caiga en su calendario. Puede caer un lunes, puede caer un martes, un miércoles, según cómo lo marque su calendario. Entonces, primer punto que se trata normalmente siempre es el Shabbat. Posterior a ello, ¿qué se habla? Es de las Moedín, ¿no? De las fiestas del Eterno. Y también, pues, ¿qué tiene que ver con ello? ¿En qué fechas cae cada fiesta? Según el calendario que marca cada escritura. Bueno, pero aquí la importancia, primeramente, antes de llegar a esos puntos que hemos estado platicando durante mucho en estos días, es acerca de la palabra Teshuvah. La hemos estado compartiendo, incluso ayer hablamos de ella, hoy volvemos a hablar de ella, que tiene que ver mucho para nosotros esa palabra llamada arrepentimiento. Con ella, y basados en ella, podemos alcanzar primeramente la restauración. Y posteriormente, ahora sí, poder entender precisamente de cada de estos puntos que estamos tocando, llamados la fe, poder entender precisamente hacia dónde vamos a ser enfocados ahora. ¿Cómo es que debemos de celebrar el Shabbat? ¿Cómo debemos que celebrar una Moedín? Basados en el calendario escritural de nuestro amado Yahweh. Sí, pero aparte, fíjense, pero aparte de la sana doctrina,
como esas dos o tres que acabo de mencionar. Entre los hermanos existen distintas ideas, y es normal, por ejemplo, que puedan haber diferentes criterios en lo que se llega a la plena unidad del conocimiento. Debemos también de comentar que además algunos tal vez tienen dudas o inquietudes que en un momento pueden entorpecer temporalmente su pureza doctrinal, porque el llegar a la unidad del Ruach HaKodesh es cuestión de tiempo. ¿Cuántos de nosotros queremos a veces que nos impacientamos porque a lo mejor, como decíamos desde el tema que hemos estado tratando hace el Shabbat pasado, que somos impacientes, ¿no? Porque algunos ya entendimos precisamente muchas verdades de la Torah, pero hay veces que vemos que nuestro hermano no las ha entendido. ¿Y qué pasa? Nos impacientamos. Entonces, tenemos que ver eso, que cuando sucede eso hay que ayudar, ¿sí? Hay que ayudar para que a veces esas inquietudes que tienen aquel que todavía al 100% no lo ha entendido, bueno, que lo entienda. No todos, y creo que nadie entiende al 100% cuando acaba de llegar a la emuná hebrea. Siempre va a tener muchísimas preguntas. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahí? Que no todos tenemos a lo mejor la misma capacidad, no tenemos la misma fortaleza en cuanto a la palabra emuná, a la palabra fe. Y aunque todos corremos el mismo camino, unos van más para adelante y otros van un poquito más atrás. Pero lo importante no es eso, lo importante es caminar juntos el mismo camino, ¿sí? Ciertamente, como les decía, hay distintos grados de emuná, y también hay distintos grados de niveles de crecimiento. Y aquellos que tienen más, por ejemplo, que ver, ¿sí?, en cuanto a las cosas de la Torah. Vuelvo a repetir, hay diferentes niveles en cuanto a el entendimiento y el crecimiento dentro de lo que es la fe, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra bebakashá, que es por favor, ¿no? Estas personas a veces la usan porque se desesperan, ¿no? Dicen, por favor, ¿no? Yo ya quiero avanzar y por ti no he podido avanzar. ¿Por qué? Porque tú como que no has entendido. Pero mejor el bebakashá, mejor ocupámoslo para que ayudar y entender aquel o aquella que no ha entendido lo que es todavía la palabra emuná. Entonces, amados aquí, ustedes, tanto hombres como mujeres, háganse siervos y siervas de los demás. Compártanlo, ¿sí? Compártanlo con los que tienen menos. En este caso yo me incluyo porque yo en ningún momento, sí, puedo decir que tengo la verdad absoluta, porque al menos yo también sigo aprendiendo, ¿sí? Y menos podemos decir que tengo la verdad absoluta en cuanto a las cosas de la fe. El único que tiene la verdad absoluta es nuestro amado Adón y Melech Yeshua HaMashiach, porque él precisamente fue el que nos vino a enseñar la Torah. Podemos entonces, ¿qué? Ayudar a los que más tienen para que la compartan con nosotros. ¿Y cómo podemos hacer esto? Muy fácil, mostrándoles que humildad, paciencia y el debido respeto. Cuando nos dirigimos a todos ellos para compartirlo, aparte de que ellos son bendecidos, nosotros también somos bendecidos. Y si deseamos recibir instrucción de las cosas espirituales de nuestro amado Hashem, que se ha dicho que no sea solamente que busquemos una enseñanza que vaya de paso, sino que sea una enseñanza que nos sirva y que se nos quede. Pero también es necesario que le pidamos al Ruach de Yahweh que sea Él ministrándonos para que entendamos este paso en el que vamos a dar. Pero que lo más importante es que caminemos todos con la misma escritura. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. Entonces, si nosotros hacemos ese paso de caminar por el mismo camino, en una misma fe y basados en una misma escritura, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Pero si nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa cuando traemos nuestras antiguas doctrinas a la casa del Eterno? ¿Qué pasa? Ayúdame ahí un poquito. Cuando nos traemos
todo lo que nos han sido enseñado en algún momento en otros lados. ¿Sí? Hay descontento, ¿qué más? Hay rebeldía, ¿y qué más hay? Confusión. Amén. Hay choque entre mismos pensamientos. Hay choque entre mismos pensamientos. ¿Por qué? Porque entonces nadie está caminando en la emuná, ¿verdad? Todos estamos caminando en la carne. Todos estamos caminando precisamente conforme a nuestra propia concupiscencia. El hecho de estar precisamente reunidos hoy en la Keilah, precisamente, el primer paso con el que tenemos que llegar es con humildad. ¿Sí? Segundo, la obediencia. Tercero, respeto. ¿Sí? Cuarto, orden. Porque fíjense nada más, que yo creo que la mayoría de los que estamos hoy reunidos nos hemos dado cuenta que en algún momento ya tuvimos una casa antes, ¿verdad? Ya estuvimos en un lugar antes. Pero cuando no se practicó en realidad esa palabra emuná, ¿qué pasa? Salimos lastimados. En un momento ya hasta no llegamos a pensar que la fe no tiene un significado más que esas dos letras, la F y la E, ¿no? Que no va más allá. ¿Por qué? Porque no me enseñaron a caminar en ese aspecto. Más en cambio me enseñaron cosas muy distintas a lo que es la Torah. Pierdo entonces yo la fe, ¿sí? Y empiezo a buscar un lugar nuevo, busco un lugar nuevo, pero aquí hay la situación, que lejos de traer lo bueno, me traigo lo malo. Y es ahí donde radica el problema. Porque precisamente como decía acá arribita lo que acabo de leerles, empieza a ver el choque, ¿no? Empieza a ver precisamente la diferencia entre lo que a ti te enseñaron y lo que a mí me enseñaron. Y luego es que allá me dijeron que esto no se hacía en Shabbat, ¿sí? Y luego por acá, no, es que allá me dijeron que esto no, tampoco se hacía. Yo creo que debemos de ser humildes. Decía Rab Shaul que, o sea, lo que ya que está, forma parte del pasado, pues ¿qué debemos de hacer? Es quitarnos esas viejas vestiduras y ponernos las nuevas. Y eso quiere decir prácticamente que tenemos que cambiar en todos los aspectos. ¿Amén? Amén. Entonces, que si deseamos recibir la instrucción de estas cosas y verdades espirituales, que nosotros precisamente seamos humildes para dar ese paso. ¿Por qué? Porque una vez que entendamos eso, vamos a entender otra palabra que se llama discernir. Y una vez teniendo eso, también vamos a poder entender muchísimas cosas que otras veces no hemos entendido. ¿Y esa cómo la podemos obtener? Cuando oramos a nuestro Padre y le pedimos que por medio de su Ruach sea manifestándose en nuestra vida. Y que de esa manera, sí, por medio de Él, podamos nosotros entender lo que es la Escritura Kodesh, la Escritura apartada. Entonces, debemos dirigirnos unos a otros con ese mismo Ruach. Y naturalmente, esto supone, es comenzar a mostrar principalmente los frutos del Espíritu. ¿Quién me puede decir cuáles son los frutos del Espíritu? O los dones del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad. ¿Cuál aman? ¿Para aquí? Benignidad. Amén. ¿Sí? Gozo. Templanza. Amor. Esa es la que estamos hablando, ¿verdad? Si no tenemos todos estos, entonces no tenemos nada, ¿verdad? Si no hay ninguno de esos dones o frutos del Ruach HaKodesh, entonces, pues, ¿cómo podemos hablar de emuná, de algo que no hemos experimentado ni hemos vivido? Una persona que camina en emuná, estos frutos es lo primero que se van a reflejar en su vida. Eso es lo primerito. Esos dones y cosas espirituales que nos muestra nuestra alma dentro de esta escritura tan bella llamada la Torah. Y estos se distinguen hasta dicen por ahí un dicho, hasta en kilómetros, porque la gente es lo primero que se refleja, ¿no?
Y sí, y no, y a veces nosotros nos damos cuenta, pero otra es la persona que nos dice, ¿no? Yo noto algo en ti. ¿Por qué por ejemplo, por qué se han acercado con usted a Job en estos días? Pues porque me dicen que, bueno, personas que me conocen de atrás, me dicen que soy diferente, me dicen que, pues que quieren lo que yo tengo. Amén. Cuando alguien se acerca y nos dice, oye, yo quiero lo que tú tienes, es porque precisamente esa persona carece de ello, ¿no? ¿Sí? Entonces, amén, Baruch Hashem, que estoy siendo testimonio, pues de lo que la gente que está viendo algo en mí y está viendo esos frutos, y por eso es que decide decirme, sabes que yo quiero de lo que tú tienes. ¿A dónde lo compro? ¿No? ¿A dónde lo busco? No, eso no tiene precio. ¿Sí? Y es cuando ahí nosotros, ahora sí podemos hablarle, ya vieron en nosotros estos frutos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Hablar de la emuná. ¿Amén? Y esos, como decíamos, esos frutos hermosos son los que nos van a unir con Él espiritualmente. ¿Sí? Esto se supone que al mostrar estos frutos, sí, como decíamos, se distingue la persona. ¿Por qué? Porque tenemos al Ruach HaKodesh en nuestra vida. Y este espíritu es el que Yahweh revela. Y revela a través de nosotros. ¿Y sabe qué? Yo quiero mencionarle, por ejemplo, que son 9. Para que usted me pueda entender bien, amado Sajín, es muy imperante mostrar, ¿sí? Lo siguiente es que tenemos que mostrar el respeto y temor profundo hacia Yahweh y a su verdad. Una actitud mansa y paciente hacia quienes Él haya decidido dar su Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Dice Rav Shaul, para que esto sea la edificación de la casa, la edificación de la Keilah, de la cual todos nosotros formamos parte de ella. Entonces ya habíamos hablado antes que el Ruach HaKodesh de Yahweh, ¿sí? Ni tampoco ni quienes lo poseen no aceptan la coerción ni la manipulación y mucho menos atropellos, ni se deja someter a presiones humanas ajenas. ¿Sí? Aquel que se permite todo eso, entonces quiere decir que ya no está escuchando la voz del Ruach, sino lo que está escuchando precisamente es la voz de la manipulación humana. ¿Y qué pasa? Si uno deja de eso, lo primero que empieza es a reflejar eso en su vida, la contienda, ¿no? En su casa primordialmente va a empezar eso, la contienda. Entonces eso no estamos hablando de los frutos del Eterno, por medio de su Ruach HaKodesh. Pero una persona que está en el Ruach no acepta nada de estas cosas, ni se somete a ninguna de estas atropellos, ni gusta de entrar en ninguna contienda inútil, con quien no está dispuesto a recibir. Y claro está que mucho menos se deleita en menospreciar o pisotear la preciosa verdad, Kadosh. Por ejemplo, hay voy a citar un ejemplo un poquito rudo. ¿Qué pasa si usted le avienta perlas a los puercos? Se las comen porque no las valoran, no saben que cuestan mucho. ¿Se las comerán? Decía por ahí otro ejemplo que nada más las trompean, ¿no? Sí, ¿no? No las valoran, las pisan. ¿Por qué? Porque simplemente no las importa. ¿Y por qué? Porque se la estamos aventando a algo que es inmundo, ¿verdad? Algo inmundo, ¿cómo va a poder valorar lo limpio, lo puro? Nuestro propio Abba Yahweh no se somete a ninguna de las manipulaciones humanas, ni mucho menos a algún capricho. Tampoco yo creo que lo haremos nosotros, ¿verdad? El Ruach HaKodesh de Yahweh todo lo escudriña. Por eso, amados Sajín y amados Sajayón, ¿sí? Debemos de estar sujetos al Ruach del Eterno y pedirle que sea precisamente revelándonos muchas cosas, y que no sea que venga la voz humana y que nos someta por obligación a cumplir preceptos de los cuales muchos de nosotros no hemos entendido. Entiendan, amados Sajín y amados Sajayón,
que Yeshua no vino a hacer este tipo de cosas. Quizás tal vez usted o algunos de ustedes que estaban anteriormente en iglesias o en otras congregaciones no entendían estas cosas. Pero hay una diferencia con el pueblo de Akadosh Baruj Hu. O sea, ¿en qué? En que todos estamos buscando la verdad. ¿Y a dónde queremos llegar? A la verdad. ¿Sí? Por eso decimos que nadie puede decir que tiene la verdad absoluta. Todos estamos buscando precisamente la verdad. Y estamos esforzándonos a buscar en ella esa verdad. ¿Sí? Por eso, es nuestro deber esforzarnos entonces día con día para que podamos entender cada uno de estos puntos y principalmente lo que es la palabra emuná. A ver si no nos escuchan, que la música, pensé que tenemos fiesta aquí, ¿verdad? Vayamos al libro de Rumishin, al libro de los Romanos, en su Perek 16, Pasuk del 16, sí, Romanos 16, Pasuk del 16 al 17. Amén. ¿Qué dice la palabra del Eterno? Dice, salúdense unos a otros con un saludo a dos. Los saludan todas las comunidades de Mashiach. Ahora les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan división y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Amén. Ahí estaba la primera clave, ¿no? ¿Qué nos pide el Eterno? Que nos apartemos de todo eso, ¿no? De las divisiones, de las contiendas, de los pleitos y de aquellos que se dicen estar en la fe, pero que solo entran a una Keilah para dividir. ¿Sí? ¿Usted cree que no nos vamos a dar cuenta cuando alguien llegue y venga disfrazado y empiece a querer tratar de meter división? Porque la gente puede pensar y posiblemente el ser humano lo engañe, pero el Rúa del Eterno no se engaña. Y el Rúa es el que nos va a ministrar cuando una persona no viene en Shalom a aprender del Eterno, sino más viene buscando sus propias concupiscencias, sus propios anhelos y sus propios deseos. ¿Esas personas deben de estar en la Keilah? No. ¿Qué tenemos que hacer cuando sucede eso? Apartarnos. Veíamos en la Parashá Kedoshim también acerca de esa enseñanza, ¿no? Ser apartados, ¿no? Debemos de apartarnos y debemos entonces permitir que por ese amor que tenemos en el Mashiach, también permitir que alguien venga a causar división. ¿Ven? Claro que no es así. También se van descubriendo a ellos mismos por sí solos. Por supuesto. Aquella persona que dice estar en el Rúa del Eterno y hace todo lo contrario de lo que dice, solita es la persona, sin necesidad de que alguien diga, es que él es así, él solita se va a encargar de dar su propia carta. ¿Ven? Amén. Por eso dice Raxo, no nos dejemos contaminar con todas esas falsas enseñanzas y con todas esas ideologías. Más bien, ¿qué dice? Hagamos todo lo contrario. Busquemos que el refinamiento diario por medio de nuestro Mashiach. Que nuestro proceder, ¿sí?, sea diferente y que nos unamos a la verdad Kadosh de Yahweh. Para que el Eterno sea limpiándonos, depurándonos, consagrándonos día a día. Y que seamos nosotros precisamente mostrando en verdad esa emuná de la cual tanto hablamos. No podemos hablar de lo que no conocemos. Por eso tenemos que caminar hacia lo Kodesh. ¿Amén? Amén. Y principalmente ante quién? Ante los ojos de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Eterno.
porque Él es precisamente, Él es el que ve todo, y a Él no se le escapa absolutamente nada. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si la verdad no está en nosotros, entonces no existe nada de lo que digamos y no hay ninguna emuná. ¿Qué tenemos que hacer entonces, amados Ajín y Acayos? Ser humildes. El que tiene menos o que está comenzando a caminar en este emuná, los que estamos llamados a hacer, ¿qué? Siempre es ejercitar nuestra propia fe, ser amables, tener comprensión, tener mansedumbre hacia todos aquellos débiles, hacia todos aquellos que están empezando el camino en la fe hebrea. Y debemos de poner a trabajar la palabra llamada emuná y la palabra ejad, ¿sí? Debemos de hacer unidad con todo aquel que apenas está empezando. No debemos de ponernos en un plano desesperante, porque a veces no entiende por ser nuevo. Por eso, ¿qué tiene que hacerse? Se le tiene que enseñar, ¿verdad? Se le tiene que capacitar, se le tiene que disciplinar. Por eso el Eterno también levantó Morés y Morás, para que ellos enseñen siempre en su Keilah. Ejerzan dominio propio todos aquellos que enseñan la Escritura, ¿sí? Para que no sean llevados por cualquier viento doctrinal y terminen después a los nuevos también confundiéndolos. Por eso decimos que debemos de caminar en unidad. Pero ¿a quiénes? A todos los que hemos sido llamados por el Rúa a formar parte de esta Keilah. ¿Usted cree que el Eterno, por qué Él escogió que usted viniera aquí? ¿Nada más porque salió lastimado de otro lugar? ¿O porque a lo mejor allá no me gustó que no me saludaban y por eso estoy aquí? No, yo creo que en un punto personal, el Eterno lo trajo aquí a usted porque el Eterno quiere ahora algo muy diferente de usted. Y en el que Él quiere precisamente ver que ahora ejerce a todo eso, el amor, la paz, ¿sí? Y que usted empiece a caminar eso, en humildad, mansedumbre. Y ahora, usted se lo comparta a los demás. Se puede decir, bueno, es que ahora somos pocos. Sí, pero gracias a su ejemplo, la casa del Eterno se va a multiplicar. Porque ¿sabe cuánta gente está fuera lastimada ahora en la actualidad? Que ha sido llevada por enseñanza de seres humanos, que según dicen tener el Rúa, pero no sabemos de qué Rúa es el que tenga. Porque están cometiendo cosas que la gente, lejos de acercarse más a las cosas del Eterno, se está apartando. Por eso, que uno de los lemas que sea de esta Keilah sea la palabra amor, la palabra unidad. ¿Y qué? ¿Es necesario Roe venir uniformados todos? ¿Vestirnos como Judá? ¿Para que con ese sea el testimonio con el que alcancemos a muchos? No, yo creo que no. No, pues no. Está toda rabá, está en el tema. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, ¿qué? Que mejor nuestro uniforme sea ¿qué? Nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestros hechos, Baruch Hashem. Por eso, cuando abrimos nosotros todo de lo que nos habla el Brit Hadashah, ¿sí? Ahí vemos muchísimas cosas que nos van a revelar la unidad entre hermanos y el amor entre unos y otros, y con el cual nuestro Padre Yahweh es el que fundamentó en esta escritura la hermosa enseñanza del amor. Examínense ustedes cuidadosamente, ¿sí? Pero también examinen las escrituras para que vean como en ella a cuántas manifestaciones de amor hay. Dice que el amor es benigno. ¿Ven? Que es paciente, que todo lo soporta, ¿sí? El ahabá, el amor, nunca va a tratar de imponer las cosas sobre nadie, porque este es paciente. Y nunca le va a decir, es que ¿sabes qué? Yo creo, o que yo pienso, o yo opino. El amor es un sentimiento hermoso. ¿Y cómo se lleva primeramente? Guardando los preceptos del Eterno en su Torah.
y téngalo por seguro que usted empieza eso, va a seguir dando el siguiente paso. Ahora va a mostrar ese amor en su casa, primeramente con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Va a ver que no necesariamente necesita usted gritar para que lo escuche. No va a ser necesario alzar la voz para que los niños entiendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que, el deber de usted como padre, como madre, es enseñar en amor. ¿Estamos conectados en el mismo canal aquí? Entonces, si el amor es el cumplimiento de la Torah, y en ella, porque en ella está la palabra de nuestro Abacadosh, hay que respetarla, permitir que ella se interprete ella misma en nuestra vida, para que se nos revele de una forma completamente Kadosh. Yo sé que esto posiblemente puede ser difícil, amados amigos, porque casi la mayoría que ha pasado, casi la mayoría pues, venimos de la cristiandad, y en la cual se nos enseñó un precepto a veces del amor, pero solamente el amor es para los que estaban al frente, ¿no? Ellos con grandes casas, con grandes coches, con grandes lujos, y por mientras la Keilah sufriendo. Entonces, ¿de qué amor me hablas? Si el amor solamente lo pedías para ti. Hay muchísimas opiniones, o pueden haber muchísimas opiniones en cuanto a este tema. Pero yo creo que lo más importante es que nosotros comencemos por valorar muchas cosas. Y primeramente también de las 9 cosas que le digo, bueno, no se las di en número así, pero les fui diciendo cada una de las palabras que les iba a mencionar, ¿sí? Vamos a agregar ahí la palabra misericordia, que esa es muy importante. En esta palabra llamada misericordia, aquí no vale ninguna inteligencia ni sabiduría humana. Si no se tiene temor de nuestro Abba Yahweh, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder conocer la misericordia? Él es el primero que nos enseña esa palabra al tener misericordia por nosotros, ¿sí? Desde el hecho que nos da la oportunidad de vivir y nos da la oportunidad de estar en pie, desde ahí está mostrando su gran amor y su gran misericordia. ¿Cómo debemos de comenzar entonces? Teniendo temor a Yahweh. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Es el temor a Yahweh. ¿Amén? Amén. Debemos entonces respetar esa palabra Kodesh. Porque en ella misma, viene la otra palabra que es verdad. En ella está la verdad. Y es una verdad preciosa. Mediante la cual, desde el momento en que nosotros la escudriñamos, Él, nuestro Abacadosh, se nos revela. Y nos muestra el camino a la restauración. ¿Sí? Ustedes podremos preguntar aquí lo siguiente. ¿Qué buscamos? ¿Restauración solamente de nuestra persona? ¿Restauración de nuestra alma? ¿O una restauración que nos lleve precisamente a poder alcanzar el reino? ¿Usted qué opina ahí, amados Sahayo? ¿La última? Buscamos entonces la restauración futura, que es la que nos va a dar la entrada precisamente al reino del Eterno. Yo quisiera que sí la apuntara esa y que usted la analice mucho. Que nuestro deber como ajins, como ajayot, como pueblo del Eterno, debemos de buscar precisamente esa restauración futura, porque es la que nos va a llevar o ayudar a entrar al reino del Eterno. Y yo creo que esa, tanto usted como yo, es la que tanto anhelamos. Porque ¿para qué fuimos llamados? Fuimos llamados para ser restaurados. Ahora, ese fue el verdadero llamado por el cual estamos hoy aquí. Usted que fuimos llamados para que esto se llene y solamente sea un grupo más de armonía, un club donde nos la pasamos bien, donde compartimos hasta chistes, ¿no? Yo me acuerdo de una congregación que el pastor no podía empezar
a dar la escritura, el tema, sino contaba un chiste. ¿Sí? Entonces, yo creo que para ese tipo de cosas no fuimos llamados. Para ser restaurados de esa forma no. Nosotros fuimos llamados restaurados para lo que se viene a futuro. Para lo que vamos a vivir a futuro. Para todos aquellos que anhelamos estar en el reino. Y porque queremos vivir esa restauración, para eso es que ahora hemos sido llamados. No hemos sido llamados por nuestra, bueno, así que las que podríamos decir que simpáticos y simpáticas de aquí, yo creo que no fueron llamados por su linda cara, ¿sí? Fueron llamados precisamente porque nuestro Padre tuvo rajamín y Él nos trajo precisamente y nos sacó del lodo donde estábamos. ¿Qué sería de nosotros si todavía estuviésemos ahí? ¿Se ha preguntado? Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. Yo tuve que hacer un análisis en mi vida cuando yo hace como 15 años yo tomaba alcohol, ¿sí? Pues yo le doy todo el rabal eterno porque Él puso en mi corazón el que tomara una decisión. Seguía en eso y esperando precisamente los efectos a futuro, o le paraba y mejor buscaba yo un nuevo camino. Yo opté por lo segundo, porque yo sí me puse a pensar, dije, bueno, ¿qué va a ser de mí? Vamos a poner un ejemplo en 10 años. ¿Qué va a ser de mí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Cuántas y cuántas personas a la edad, por ejemplo, que tiene un servidor, que tienen algunos que están aquí, están enfermas? Pues fue precisamente porque se quedaron con la primera opción y no quisieron, en un momento dado, aceptar, recibir la voz del Ruach. Porque esa fue la voz que habló a mi vida y que me puso en mi corazón que yo tenía que cambiar, porque si no, ¿qué iba a ser de mí? Viniendo de una familia de personas que tienen el problema fuerte de la diabetes. Mi padre murió de eso. Entonces, ¿qué? Yo me preguntaba, ¿qué iba a ser de mí? ¿Qué iba a ser de mí? Por eso tenemos que decir lo siguiente, amados Sajins, amados Sajayot. La Torah no es un libro de opiniones. No es un libro, ¿sí? Como para encontrar lo que nosotros queremos que nos respondan, ¿no? No, la Torah es la verdad. Es la verdad revelada absoluta, mostrada por el Ruach del Eterno. Y que su mismo hijo, Yeshua HaMashiach, fue el que nos vino a enseñar aún más de ella y a mostrarnos que Él era la Torah viviente. Por eso, amados Sajin y Akayot, recapacitemos en lo dicho. No todos los que estamos aquí puede darse el caso que estemos caminando en la misma unidad. Porque podemos decir que aquí, en un momento dado decimos, si yo estoy aquí, porque en algún momento yo les voy a enseñar, yo soy más sabio que los demás, ¿no? Ahí estamos cometiendo un error, una falta grave. Porque ¿qué dice la escritura en el libro de Romanos? Ahí mismo donde estamos leyendo, 16 en su pasuk 27. Quien lo tenga le puede dar lectura más aquí. A Yahweh, el único sabio, sea la gloria mediante Yeshua el Mashiach para siempre. Amén. Amén. ¿Quién es el único sabio? Yahweh. Dice que Yahweh. Dice, Yahweh, el único sabio. Sea la gloria mediante ¿quién? Sobre Yeshua, a Mashiach, por medio de él, y por siempre y para siempre. Amén. Entonces tenemos que ver esto como un mensaje personal, amados Sajins. Debemos entender precisamente esto, que estamos en una Keiná, pero a veces no todos estamos en la misma emuná. Todavía que nos seguimos dejando llevar por lo que creemos, por lo que pensamos que nosotros es correcto. Por eso dice en el libro de Romanos 15:13,
Libro de los Romanos, Romishin, Peré 15, Pasuk 13. ¿Quién lo tiene? Vamos aquí. Que el ojín de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Ruach de santidad. Amén. Para que rebosen entonces de esperanza por el poder del Ruach HaKodesh. Caminemos en eso, amados, aquí, para que no seamos una Keilah dividida. Y eso es precisamente lo que necesitamos mostrar: paciencia, la debida condescendencia de unos con otros cuando nos reunimos o cuando participamos en esta Keilah. Debe de ser esa, siempre compartiendo el amor y en unidad. De lo contrario no puede haber eso, no puede haber unidad. Por eso dice: no nos irritemos unos con otros, no abusemos unos de los otros, ni nos atropellemos unos a los otros. Mejor respetemos, ¿sí?, ese derecho de cada uno que tienen como persona. Seamos todos pues mansos unos con otros. ¿Y qué otra cosa es hermosa? Hospitalarios. Y de eso nosotros podemos dar testimonio que hemos recibido de eso de ustedes aquí, y principalmente de los encargados de la Keilah. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, ellos al llevar este ejercicio de amor, ¿sí?, de paciencia, y principalmente el ser hospitalarios, tiene algo meritorio? ¿Está agradando al hombre o está agradando al Eterno? ¿Sí? Porque dice que si hiciste esto con alguno de mis pequeños, a mí lo hiciste, ¿no? ¿Amén? Amén. Entonces, que nuestras obras no sean obras muertas, sino que sean ellas reflejando el amor de Mashiach en cada uno de nosotros, y que esta sea la que suceda muy frecuente, que la gente la vea en nosotros a diario, que al reunirnos a nosotros como Hins, ¿sí?, no hagamos caso omiso de ese mandato, de ser que decíamos el día, la primera vez que yo me vine aquí a México, a Puebla. ¿Qué dije? Hablamos de Shema. ¿Qué era? Escucha, aprende. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que decir a esto? Que tenemos que ser prestos para oír y lentos para hablar. Amén. Que no seamos entonces formando parte de ese grupo que viene a causar división, que viene a traer su ideología y todo lo que en un momento dado aprendió en otro lugar, sino que más venga completamente nuevo, buscando la restauración por parte de nuestro Abacadosh. Porque en el momento que eso usted sea humilde y caiga en esa obediencia, téngalo que el Ruach, por seguro que el Ruach HaKodesh del Eterno se va a manifestar a usted. Por eso hay muchas personas que no quieren caminar en eso. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle, no han podido subir el pendaño. Y cuando sienten que ya lo empiezan a lograr, a ir escalando poco a poco, esa bendición, viene el enemigo y les vuelve a atacar, vuelven a caer. Entonces dice que constantemente se pierden esta revelación hermosa. ¿Por qué? Porque vemos cómo se quedan o se van quedando atrás. Una persona que no viene abierta, ¿sí?, a querer aprender de las cosas del Eterno, si estaba aquí al frente, va a pasar a este lugar. Y si sigue el lugar en su mesa, va a pasar acá. Y así. Y cuando esa persona quiere abrir los ojos, se va a dar cuenta, los demás ya lo dejaron. Y esa persona se va a quedar. Y dice lo malo, que el único lugar que le espera es la fosa. Duro, ¿verdad? Pero ese es el lugar. Y no estoy hablando precisamente de que sea una muerte corporal, sino de una muerte espiritual. Esa persona, ¿qué pasa? Se muere completamente. Y lo peor al caso, se regresan al mundo, ¿no? Conociendo de Torah, se regresan al mundo. Y eso es lo más triste y lo más delicado. Por eso yo tomé, mucho el estudio de este libro, porque en este caso del Sefer Romishin, porque precisamente casi de lo que estamos hablando tiene que ver mucho con eso. Veamos lo que dice precisamente Romanos 15,
en su pasuk 5. Si lo tiene, dele lectura, por favor. Que el Elohim de la perseverancia y del consuelo les conceda tener entre ustedes la misma actitud mental que tuvo el Mashiach Yahshua, El 6. para que unánimes y a una sola voz glorifiquen a Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahshua el Mashiach. Amén. Para que unánimes y en una sola voz glorifiquemos al Elohim y Padre de nuestro amado Maestro Yahshua HaMashiach. Y si no estamos unidos en una sola voz, si cada quien va a querer caminar por su propia concupiscencia, por su propio camino, entonces no estamos caminando. No estamos haciendo las cosas correctas. Así es, amados aquí. Entonces, para ir cerrando el tema, veamos qué nos dice primeramente acerca nuestro amado Adoni Melet, acerca de las normas generales. Vamos a irlo leyendo. Yo voy a leer el primero y ustedes van a leer el 2 y así nos encontramos, por favor, en el 20 todos juntos. ¿Sí? Pero que ahorita no tenemos aquí la señora. Pero, bueno, vamos a ir leyendo así. ¿Amén? Es Romanos, Perec 12, capítulo 12, en su pasuk del 1 al 20. Amados aquí que nos están siguiendo también por la internet, los invitamos a que abra su escritura y a que le dé precisamente lectura al libro de los Romanos. Vamos a leer entonces, vamos a comenzar así, pero ahora sí que léalo con voz de shofar, para que los hermanos nos vayan escuchando, así vamos a ir. ¿Amén? Vamos a llegar hasta allá. Yo leo el primero, dice: así que, hermanos, les ruego, por las misericordias de Elohim, que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Amén. El 3. Le digo a cada uno de ustedes, por el favor que se me ha concedido, que nadie se estime en más de lo que conviene, sino que se estime con sensatez, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Amén. Porque como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Amén. El 5, yo lo leo. Así nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en el Mashiach, y como miembros todos nos pertenecemos unos a otros. Silvio. De manera que tenemos dones que varían según el favor que se nos ha concedido. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Jared. O si quiere servir, o el que enseña de la enseñanza. Amén. El 8, amado El que exhorta en la exhortación, el que reparte con el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y que preside con solicitud, y que hace misericordia con alegría. Amén. Lupis. Que el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y adhiéranse a lo bueno. Amén. El 10. Yo lo leo. Quiéranse como hermanos con cariño mutuo en cuanto a honra, que cada cual
de preferencia, en cuanto a honra, que cada cual de preferencia al otro. El 11. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en el rúa al servicio de Yahweh. Regocíjense en la esperanza, sean constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Amén. 13. Compartan con los santos en sus necesidades, practiquen la hospitalidad. Silvio. Bendigan a todos los que los persiguen, bendigan, no maldigan. Amén. El 15 lo leo. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. 16. Vivan en armonía unos con otros, no piensen en grandezas, que los traiga lo humilde, no se tengan por sabios en su propia opinión. Amén. No le paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de toda la gente. 18. Job Lupita. En cuanto sea posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en shalom con todas las personas. Amén. 19. Amados, no se venguen ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Amén. El 20 todos juntos. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues al actuar así, le harás arder la cara de vergüenza. Amén. 21. No te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con bien. Aleluya. Baruch Hashem, dale jalera al eterno amado Ajín. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Alcanzar verdaderamente la palabra emuná. Vivir en ella, experimentar en ella, creer en ella, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Confiar en ella. ¿Amén? Amén. Pues que sea nuestro abacados precisamente dándonos en todo momento más y más entendimiento, y que sea precisamente usted estudiando este libro, el Sefer a los Romanos, y entendiendo precisamente las normas generales que nos rigen a nosotros como hijos del Eterno, no normas judaicas, sino las normas como hijos efraimitas. ¿Amén? Amén. ¿Baruch Hashem? Amén. Leo Lambai. ¿Amén? Amén. Bueno, amados aquí, entonces yo espero que este tema a usted le haya ayudado a reflexionar muchísimo. Y miren, vamos a ir entendiendo nada más algunos puntos. ¿Sí? Fíjense nada más, me gusta mucho por lo que dice el 2. El 2 no sé, yo creo que desde ahí nos está diciendo el Eterno algo que no podemos dejar de pasar por desapercibidos, que es un consejo hermoso por parte de él, por medio de su Ruach HaKodesh. ¿Sí? ¿Qué dice el Pasuk 2? No se amolden a este mundo, más bien transfórmese por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Amén. ¿Sí? El 5, porque vamos a ir tomando ahora sí que cosas muy interesantes de esto. Así nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en el Mashiach, y como miembros todos nos pertenecemos unos a otros. Amén. Amén. Con Maribel el 16. Vivan en armonía unos con otros, no piensen en grandezas que los atraiga lo humilde, no se tengan por sabios en su propia opinión. Amén. ¿Que los atraiga qué? Lo humilde, y no sean ustedes sabios en su propia opinión. ¿Qué dijimos? Que la Torah entonces no es un libro de opiniones, sino más bien es un libro lleno de sabiduría, el cual a nosotros nos va a llevar precisamente a caminar ahora sí que valga la redundancia, por el camino correcto. El 17. No le paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de toda la gente. Amén. Entonces nos llevamos cada uno de los puntos, los estamos apuntando, para que precisamente eso sea una bendición tan grande. Y fíjense algo bien importante, amados, no se vengan.
Si en otro lado los trataron mal, pues que todo eso ya quede en el pasado. Y no vengan ahora a venarse aquí de los que apenas van empezando a aprender, ¿verdad? Enseñándoles conforme a la carne, sí, y conforme a lo que les enseñaron allá, en otros lados. Es que esto no se debe de hacer, y pobrecitos aquellos también, y apenas están empezando a entrar y no entienden, y ya los espantamos, ¿no? Como que el mundo se va a acabar, dice, ay, pues espérame, yo apenas vengo llegando, ¿sí? No, hablemosles de la Torah del Eterno. Para también hablar de desastres, pues hay otro momento, pero debemos de hacer, lo importante es hablar de la Escritura, de la Torah y del Brit Hadashah del Eterno, ¿amén? Amén. Entonces, ¿qué dice el 19? Amados, no se vengan ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Amén. Amén y amén. Entonces, aquí, ¿quién es el único que él es sabio? Yahweh. Dice precisamente, regresamos para finalizar en el 16, Romanos 16. En su 27 dice, a Yahweh el único sabio, sea la gloria mediante Yeshua el Mashiach, por siempre y para siempre. Amén. Baruch Hashem. Vivamos en armonía unos con otros, ¿sí? No pensemos, como dice aquí en el libro de Romanos, también no pensemos en grandezas, que más bien que siempre lo que nos atraiga sea la humildad. Y no nos tengamos por sabios, cada uno de nosotros conforme a nuestra propia concupiscencia. Amén. Si nosotros, fíjense, si nosotros cumplimos cada uno de los puntos y cada una de las palabras que fuimos dando hoy en este estudio, téngalo por seguro que cuando usted se dé cuenta, ha llegado a la meta, ¿sí? En la que estamos en esta tierra. Pero si no se esfuerza ni tantito, se va a quedar, ¿sí? Acompáñenme todos juntos, vamos a leer Romanos 8:37. Porque dice el Eterno que si guardamos todas estas cosas, si guardamos todos estos preceptos, usted me va a ayudar para contestar lo que dice ahí. En el 37, todos juntos, por favor, amados aquí. ¿Amén? Amén. Pero en Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por medio entonces de estas cosas somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Amado Abacados, queremos darle toda rabá, porque usted, Padre, siempre nos cuida, siempre nos guarda, siempre está al pendiente de nosotros, siempre trae para nosotros una palabra de bendición. Y como hemos aprendido hoy, debemos de ser mansos, debemos de ser humildes, debemos de ser portadores de buenas noticias, y principalmente nosotros, Padre, aplicar primeramente en nuestra vida la Torah y las instrucciones. Posteriormente, para que por medio de ellas seamos también alcanzando a aquellas personas que están buscando este alimento Kadosh. Le pedimos, Padre, que sea usted bendiciéndonos y que nos permita ser nosotros, Padre, merecedores de poder alcanzar ese galardón. Y así lo pedimos, Padre, que si aprendemos a guardar cada una de estas cosas, ¿sí?, usted nos va a dar ese gran premio, que nosotros seremos vencedores. Agradezco por todo y por este hermoso tiempo en el Shen de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Dale, Jalel al Eterno. Bueno, para los agents de la Kenia Internacional Emanuel que nos siguen por medio del Ustream, vamos a invitarlo a que en unos a ver si alguien me puede decir la hora. 6:24. Nos vemos más o menos como a las 7:20 de nueva cuenta para hacer el cierre de Shabbat. Por mientras, bueno, vamos a despedirnos por un momento, pero a nuestros agents de México y de otras partes de este país, y también los amados agentes que nos siguen en el extranjero, vamos a invitarlos que nos acompañen entonces más a partir de las 7:20 para lo que es el cierre de Shabbat. Amén. Amén. Bueno, nos vemos en un momento.
Shalom Urajo.